tienen salarios más bajos que otros profesionales con formación similar. En un ranking de 18 actividades que requieren nivel terciario o universitario, los maestros se ubican en el puesto 15. Los datos surgen de un nuevo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación con autoría de Mariano Narodowski, Gabriela Catrí, Martín Nistal y Víctor Bolman. El reporte analiza los ingresos de los trabajadores de la enseñanza y los compara con los sueldos de otras actividades que requieren similar formación. Así es, los docentes se encuentran en un ranking entre los peores ingresos entre profesionales con formación. Vamos al referente Observatorio Argentinos por la Educación. Vamos a hablar con María Cristina Gómez. María, bienvenida, muy buenas tardes, un gusto, un placer tener esta posibilidad de hablar contigo. Gracias por estar. ¿Qué tal, María Cristina? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de hablar con ustedes. Bueno, igualmente de recibirla aquí en nuestro telediario Federal Modo Tarde. Bueno, ¿cuál es la situación de los docentes hoy con respecto a los salarios y al reconocimiento? Bueno, la encuesta que hicimos refleja lo que ustedes bien decían, ¿no? Estamos en el tercer lugar, empezando de abajo. Por debajo nuestro simplemente tenemos algunos áreas de servicio y el servicio doméstico. Esta es una comparación que se hizo con profesiones de similar característica en cuanto a la formación y bueno, lo que surge de ahí es un poco el resultado de analizar también el nivel de inversión educativa de las provincias y bueno, y de las enormes asimetrías que hay a veces entre ellas, ¿no? O sea, el salario docente está muy vinculado a la inversión educativa de cada provincia y también surge del informe la dificultad que ofrece para hacer la comparación esto tan caótico que es el salario del docente, porque la conformación misma del salario del docente no se asemeja en nada al salario de cualquier otra profesión. Para empezar, los docentes no tenemos un horario de trabajo de 8 horas concentradas en un lugar. La gran mayoría va de un lado a otro, los profesores taxis, ¿no? Que tienen muchas escuelas. Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta de cuántas horas trabajaste en la última semana, la primera dificultad que surge es esta, porque algunos refieren lo que declaran legalmente y otros también incluyen, por ejemplo, la cantidad de horas que se trabaja en casa, en todas las tareas que tienen que ver con corrección, preparación, etcétera. Entonces, todo eso dificulta un poco también ese análisis para poder equipararlo de la misma forma, digamos, en comparación a otras profesiones. María, pero eso nos está hablando de esto, ¿no? De que el salario está muy ligado a cómo trabajan los docentes y bueno, ese contexto que debería haber sido modificado. Porque ¿qué lectura se hace, ¿no? de esta situación y de estos salarios? Bueno, los salarios, como decía, tienen que ver, en primer lugar, hay una faceta que es de orden fiscal, por eso hay tanta asimetría entre las provincias, hay provincias que ganan la mitad que otras, los docentes, y eso está vinculado a los recursos de cada provincia y al nivel de aporte del Estado Nacional para equiparar eso. Entonces uno puede encontrar, no sé, las provincias del norte, por ejemplo, Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, que tienen los sueldos más bajos de la Argentina, y provincias como en el sur, por ejemplo, Santa Cruz, que es la provincia que tiene los sueldos más altos. Y eso tiene que ver con, como decía antes, ¿no? Con el porcentaje de aportes nacionales y de recursos propios que tiene la provincia, y también con el nivel de inversión. Es decir, a mayor inversión del Estado provincial, también han mejorado los salarios de los docentes y como decía, este peso de lo fiscal y de los recursos propios tiene mucho que ver también con, como decía, con la conformación del trabajo del docente. Nosotros tenemos docentes que no tienen una estabilidad, como decía antes, en cuanto a su jornada. En la profesión docente se ha depreciado también por este efecto del bajo salario, es decir, no es atractivo hoy día ser docente porque el salario, bueno, desalienta a la juventud. María, entonces, el salario promedio es de 49.000, según lo que veíamos, 49.488 pesos por mes. Hay
relevamientos que tienen que ver con países de la región, no me quiero ir al otro continente, pero en países de la región que tengan esta balanza equilibrada con la educación, como para tomar una referencia, digo, para dónde habría que ir apuntando respecto a que han quedado debajo hasta del salario mínimo, ¿no? Sí, bueno, también tenemos nosotros un tema de altísima inflación. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los estudios de los últimos años, un estudio que hizo CIPEC, por ejemplo, del 2018, que son los últimos datos publicados al respecto, uno ve el impacto de la inflación. O sea, cuando uno analiza eso, realmente la diferencia es muchísima. Pero te puedo decir que Chile, por ejemplo, mejoró muchísimo el salario de los docentes y también mejoró las condiciones de acceso y de carrera docente, que eso es muy importante también para sostener no solamente el salario, sino también el nivel profesional de los docentes en relación a la calidad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenían el mismo problema que nosotros, una carrera docente de muy baja intensidad, quiero decir con contenidos que se quedaron en el siglo XIX, y tenían este problema de calidad. Bueno, ya hace varios años que ellos intervinieron en este sentido y entonces, por ejemplo, para acceder a la carrera docente, los alumnos que egresan del secundario tienen que dar un examen muy riguroso, es decir, la nota para ingresar ya de por sí es alta, y luego la carrera docente está pautada para tener incentivos que aumentan el salario en función de, por ejemplo, el perfeccionamiento, el nivel universitario, la investigación. Es decir, eso es poner, digamos, en valor a la carrera docente, asociar el salario al rendimiento y también al perfeccionamiento, y no como tenemos nosotros, que está atado nuestro salario a la antigüedad. ¿Y en qué momento la Argentina viró con eso? Porque en un momento la Argentina hacía docencia, valga el término, respecto a lo que es la educación. ¿En qué curva histórica la Argentina empieza a cambiar este esquema? Y bueno, es difícil hacer un punto. Yo creo que los últimos 30 años han sido de un declive muy, muy importante, pero también es cierto que, digamos, ha habido momentos en donde esto de lo que yo hablaba, ¿no?, de la estabilidad docente, el salario y la calidad, tuvo momentos, importantes, como por ejemplo fue en los años, fin de los años 70, el proyecto 13, ¿sí?, del cual a lo mejor la mayoría de la gente no se acuerda, pero alrededor de 1972 fue un proyecto que el gobierno nacional, recordemos que en esa época, por ejemplo, las escuelas secundarias pertenecían a la nación, por eso el proyecto 13 continuó hasta que se produjo la transferencia a las provincias, y era un proyecto que permitía que las escuelas voluntariamente accedieran a ese programa, y en ese programa, bueno, había unos estándares de calidad muy importantes, y lo más importante era que los docentes tenían estabilidad de horas, es decir, que un docente ingresaba a una escuela de proyecto 13 con 20 horas o con 30 horas, de las cuales tenía 20 frente al curso, y a lo mejor tenía el resto para trabajar en la escuela, en proyecto, en planificación y en trabajo por equipo. Entonces, realmente el producto y el nivel de calidad que alcanzaron muchas de las escuelas que tuvieron proyecto 13, bueno, fue notable. Claro. Y de hecho los docentes, bueno, yo siempre digo, se mataban por ir a las escuelas de proyecto 13, porque claro, tenían estabilidad y tenían la posibilidad de crecer en ese sentido. Entonces me parece que, bueno, eso se dejó. Pero eso digo, fíjense que era voluntario, y sin embargo hubo muchas escuelas a lo largo y a lo ancho del país que lo tuvieron, y bueno, se perdió cuando la ley federal hizo la transferencia a las provincias, y bueno, las provincias se encontraron también con este tema en el cual la inversión educativa está muy ligada a los recursos fiscales, y es muy difícil, digamos, que tanto el FONID como el Fondo de Compensación Salarial modifiquen esta relación. Por eso uno ve cuando se hace la comparación entre la inversión por alumno o la inversión educativa de cada provincia, o sea, el esfuerzo
en la inversión educativa, uno ve que cuando la provincia invierte hace un esfuerzo fiscal por la educación, eso se ve reflejado en los salarios. Pensemos que el 90% del presupuesto educativo de las provincias está destinado a salarios. Claro. ¿Cómo se puede plantear esa recuperación de los salarios docentes, María Cristina? Bueno, yo creo que tiene que, digamos que, como decía antes, el salario del docente es solamente el emergente de una situación de quiebre del sistema educativo en términos de calidad, en términos de carrera docente. Por eso yo hablaba de que es importante pensar qué docentes queremos y cómo los vamos a preparar para poder, sí, pagar mejor, pero también tener otros resultados. Nosotros tenemos unos resultados pésimos en las evaluaciones internacionales y yo como parte del sistema hago mea culpa, es decir, no estamos haciendo bien. Es decir, que más allá de que estemos con salarios muy bajos en comparación a otras profesiones, también es cierto que la profesión docente se debe profesionalizar en el sentido de que se debe hablar menos de la vocación y mucho más de la profesión. Entonces necesitamos que los docentes se preparen en institutos que tengan un nivel como las universidades. Tenemos muchísimos institutos de formación docente cuya calidad nadie controla. Entonces estamos viendo maestros que tienen faltas de ortografía, maestros que hay muy poca formación disciplinar en los institutos de profesorado y eso, digamos, se ve luego en el aula. Entonces esto de manera sostenida, bueno, son los resultados que tenemos. Claro, más realmente como lo titula. Siempre ha habido buenos docentes y tenemos... Pero es la columna vertebral de un país, ¿no? Sí, como lo titula el informe, ¿no? Enseñar a pesar de todo. Claro. Claro, enseñar a pesar de todo y muchos seguimos eligiendo la educación y hacer este trabajo que siempre digo que las aulas, a mí el aula me da mucha alegría, me encanta. Pero también creo que nosotros necesitamos hacer un cambio muy profundo. Necesitamos que, si estamos pidiendo que nuestros alumnos tengan la preparación que es del siglo XXI, nuestros docentes también se tienen que formar en eso y no los estamos formando. Por lo tanto, el producto es malo y antes de pedir tanto, creo que también tenemos que enfocar esto porque no es como digo, es un emergente y la solución es multisectorial. Claro. También es una política de Estado, ¿no? Poder sostener cambios que impliquen, bueno, que no sea solamente una declamación, decir, bueno, claro, el 6% del presupuesto. El 6% del presupuesto nacional para educación es muchísimo. Así que yo creo que no es una cuestión meramente de aumentar, sino de redistribuir, pero también de gastar con criterio, con equidad, ¿no? Claro. Sí, y con criterio. Claro. Entonces, atender a todos esos factores que hacen que la educación mejore. No tenemos escuelas dotadas para eso, o sea, la inversión en infraestructura, bueno, lo estamos padeciendo durante la pandemia. Sí, en la etapa pandémica. La vuelta a clase fue todo un tema. María Cristina, feliz día también. Con un currículum realmente más que interesante y voluminoso. Bueno, entre otras cosas, María Cristina es profesora, así que también feliz día, ¿no? Sí, hoy es el Día del Profesor, así que sí, un saludo a todos los colegas. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Interesante mirada, María Cristina. Un abrazo, muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Adiós.